Hoy me encuentro en las murallas del oeste de Jerusalén para continuar nuestra lectura del discurso misionero de Jesús. Este domingo termina la lectura del discurso misionero de Jesús que hemos estado escuchando en los últimos 2 domingos y hoy ya sería el tercero. Y si recordamos un poco ese recorrido, primero se nos hablaba de que Jesús se compadeció de la multitud porque eran como ovejas sin pastor, llamó a 12 apóstoles, los envió, les dio instrucciones, les dijo cómo debían predicar. Y después de eso se nos dirá que, les dio algunas advertencias. Eso no lo leímos, pero les dio como les dio unas advertencias sobre todos los sufrimientos que tendrían predicando el Evangelio, todas las dificultades que encontrarían, el rechazo. Y después el domingo pasado nos dijo por 3 veces, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Pues en eso quedó el discurso, pero después de estas advertencias y de estos consuelos del Señor, nos dirá también otra cosa, que no todo va a ser rechazo, sino que también encontraremos acogida por parte de muchas personas que escucharán el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces hoy nos va a hablar de eso. Y por esto vienen estas frases que dice así: el que les recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces está diciendo Jesús, a ustedes les van a recibir. Ustedes, de hecho, en la primera lectura de hoy se nos habla de aquella familia que recibió al profeta Eliseo en su casa y se preocupó por darle lo mejor, por ayudarlo, por apoyarlo, porque en el fondo era una manera de servir a Dios. ¿Cuántas personas sirven con fe a los sacerdotes, a las religiosas, a los religiosos y les tratan de brindar y de lo necesario, de apoyar en sus necesidades? Siempre pues los sacerdotes tratamos de ser muy agradecidos con esas personas porque realmente nos tratan incluso más allá de lo que nosotros merecemos, pero en el fondo sabemos que no es a nosotros, sino que es al Señor a quien quieren ofrecerle esa ofrenda. Y eso es lo que hoy Jesús está alabando y está prometiéndole a sus apóstoles: no se preocupen de los rechazos y las críticas que van a tener, porque también habrá gente sumamente buena que por amor a mí les escucharán, les apoyarán, les ayudarán con sus necesidades materiales, pero también con la oración, que muchas veces es el apoyo más importante que necesitamos las personas que nos dedicamos a extender la palabra de Dios. Orar por los sacerdotes, orar por las almas consagradas, por los religiosos y por todos los que sirven a Dios en la iglesia, es realmente algo muy agradable a Dios, que Dios no dejará. Y primero le dice a los apóstoles: el que le recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, está diciendo, Jesús es el primer enviado desde el cielo por Dios Padre y viene al mundo. Y luego Él repite lo mismo, Él llama a sus discípulos y los envía, los hace apóstoles. Apóstoles significa enviados a una misión. Entonces, eso es un apóstol. Y aquí se nos va a mostrar cómo la misma dinámica del envío de Jesús desde el cielo es la misma dinámica del envío de cada apóstol, de cada misionero, de cada persona que lleva la palabra de Dios. Y entonces se nos va a hablar primero de los apóstoles, pero no solamente se queda allí, sino que luego continúa diciendo lo siguiente: el que recibe a un profeta como profeta tendrá recompensa de profeta. ¿Quién es un profeta? Pues en la iglesia del tiempo de San Mateo, cuando él escribe este evangelio y este mensaje, el profeta se refiere a aquellas personas que, sin ser
obispos, sin ser sacerdotes, es decir, laicos que se comprometían a extender la palabra de Dios, que iban dando testimonio. Y en la iglesia hoy, gracias a Dios, no nos faltan personas que también, siendo laicos, dedican gran parte de su tiempo, o a veces incluso su tiempo completo, a predicar la palabra de Dios, a enseñar la Biblia, a dar testimonio, a organizar apostolados, es decir, personas que realmente dan su vida por el Evangelio y ejercen ese carisma profético, es decir, de hablar en nombre de Dios, hablar de la palabra de Dios, difundir la palabra de Dios. Pues el que reciba a un profeta por ser profeta, tendrá paga de profeta. Entonces allí el Señor nos invita precisamente a esa acogida, acoger, ayudar, escuchar a las personas que tienen ese carisma, que es muy hermoso, y ojalá muchos más laicos tengan ese deseo de compartir su fe, aun sin ser sacerdotes, aun sin ser religiosos ni monjas, pero que sean verdaderos laicos comprometidos. Y no se termina allí, sino que continúa diciendo: el que recibe a un justo como justo tendrá recompensa de justo. Es decir, baja todavía más a detalle. Hay personas que quizás no se dedican al apostolado, no se dedican a la predicación, pero son personas sumamente devotas, personas entregadas a Dios, se dedican a la oración, se dedican a las obras de caridad, personas realmente de fe. Entonces, también esas personas merecen nuestro respeto, nuestra ayuda, nuestro apoyo. Y si tú apoyas a personas devotas, a personas entregadas a Dios, repito, no tiene que ser un sacerdote o una monja, ya habló de eso en el primero, los apóstoles que representarían a los que tenemos esta vocación, este llamado específico, pero después vendrían estos laicos comprometidos, pero después también vienen estas personas sencillas, digamos, pero que se dedican realmente a Dios y que llevan una vida santa, personas de verdadera oración. Esas personas también merecen nuestro apoyo, nuestro respeto, nuestra ayuda. Y si tú lo ayudas, precisamente aquí el Señor dice que el que ayuda a un justo, justo significa una persona de vida santa, tendrá recompensa de justo. Es decir, aunque no seas justo, si tú le tienes respeto y ayuda, el Señor no dejará de recompensarte como si tú también fueras una persona igualmente justa. Y no termina ahí, continúa diciendo: el que diera de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca en razón de ser mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. ¿Quiénes son estos pequeños? Los pequeños son las personas más sencillas de la iglesia, las personas más necesitadas, los pobres, los humildes, los que carecen a veces incluso de educación, personas discapacitadas, personas que tienen algún tipo de necesidad, que no tienen un liderazgo, que no sobresalen, que no es que estén haciendo grandes trabajos, son personas necesitadas, personas que apenas están conociendo su fe. Esas personas también merecen nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro respeto, y el Señor nos invita a darnos a ellos porque son discípulos del Señor. El Señor ahora está lloviendo bendiciones sobre la ciudad de Jerusalén, y yo me despido de ustedes con la bendición. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.